Temblando en la oscuridad del establo, Tormenta esperaba su ejecución después de que su dueño millonario lo declarara inútil por una sola lesión. La mirada suplicante del caballo despertó en Miguel una determinación salvaje que lo enfrentaría al hombre más poderoso y despiadado de la región. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá, en las afueras de un pequeño pueblo de Andalucía, donde el sol abrasador del verano castigaba la tierra seca y agrietada, se alzaba el prestigioso Centro Ecuestre Valderrama. Un lugar que muchos llamaban el paraíso de los caballos, con sus extensos pastos verdes, establos impecables y equipos de cuidadores profesionales. Sin embargo, incluso en los lugares más idílicos, pueden existir rincones de oscuridad y abandono. En un establo apartado, casi oculto a los ojos de los visitantes, se encontraba Tormenta, un caballo negro con manchas blancas en el pecho, cuyos ojos, alguna vez llenos de vida, ahora reflejaban solo tristeza y resignación. Tormenta había sido un caballo prometedor, un pura sangre con un linaje impresionante que había sido adquirido por una suma considerable por Fernando Valderrama, dueño del centro ecuestre y hombre de negocios implacable. Fernando había visto en aquel potro de apenas 2 años el futuro campeón que le daría prestigio y ganancias, una inversión que, estaba seguro, le retornaría con creces. Durante los primeros meses, Tormenta recibió la mejor atención. Entrenadores expertos, alimentación de primera calidad y cuidados exquisitos. Todo parecía encaminado hacia un brillante futuro. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Durante una sesión de entrenamiento, cuando Tormenta apenas cumplía los 3 años, algo salió terriblemente mal. El caballo, siempre algo temperamental pero obediente, se asustó con un ruido repentino. Se encabritó violentamente y en su pánico tropezó y cayó, lastimándose gravemente la pata trasera derecha. El accidente fue tan severo que a pesar de la atención veterinaria inmediata, el diagnóstico no dejó lugar a dudas. Tormenta jamás volvería a correr como antes. Su carrera como caballo de competición había terminado antes de comenzar. Para Fernando Valderrama, un hombre que medía el valor de todo en términos de utilidad y ganancias, la noticia fue devastadora. No por el sufrimiento del animal, sino por el dinero perdido. ¿Cuánto costará su recuperación?, fue su primera pregunta, con un tono frío que reflejaba perfectamente su forma de pensar. Cuando el veterinario le explicó que el tratamiento sería costoso y prolongado, y que a pesar de ello, Tormenta jamás recuperaría completamente su capacidad para competir, la decisión fue inmediata. No valía la pena invertir más en un caballo inútil. «Deshazte de él», ordenó Fernando a su capataz, un hombre llamado Ernesto que llevaba años trabajando para él y conocía perfectamente el carácter implacable de su jefe. «Véndelo a quien sea, por lo que sea. Si nadie lo quiere, ya sabes qué hacer». Ernesto, a pesar de su posición subordinada, sintió una punzada de compasión por el animal. No era justo que un ser tan noble fuera descartado como un objeto defectuoso. Sin embargo, no se atrevió a contradecir a Fernando directamente. En lugar de eso, llevó a Tormenta al establo más alejado, donde lo mantuvo con los cuidados mínimos, intentando venderlo a cualquier interesado que pasara por el centro. Pero nadie quería a Tormenta. Los compradores potenciales, al enterarse de su lesión, perdían interés inmediatamente. Un caballo que no podía competir, que no podía ser montado intensamente, que requeriría cuidados especiales, era una carga, no una inversión. Con el paso de las semanas, Fernando comenzó a impacientarse. Cada día que Tormenta permanecía en sus instalaciones, representaba dinero perdido en alimentación y espacio desperdiciado. «Tienes una semana más»,
le dijo a Ernesto con tono amenazante. Después de eso, si nadie lo ha comprado, lo llevas al matadero. No puedo seguir manteniendo a un animal inservible. Ernesto asintió en silencio, sabiendo que sus opciones eran limitadas. Había intentado contactar con refugios para caballos, pero todos estaban desbordados o carecían de recursos para un animal con necesidades especiales. Los días pasaban inexorablemente, y la sentencia de muerte para Tormenta parecía inevitable. Mientras tanto, en el modesto taller mecánico del pueblo, Miguel Sánchez, un joven de 22 años, trabajaba incansablemente bajo el sol abrasador. A pesar de su juventud, Miguel era conocido por su habilidad con los motores y su ética de trabajo intachable. Había heredado el taller de su padre, fallecido 3 años atrás, y desde entonces se había esforzado por mantenerlo a flote en tiempos difíciles. No era un trabajo glamoroso, pero le permitía vivir con dignidad y ayudar a su madre, quien se había quedado viuda demasiado joven. Miguel tenía una pasión secreta, algo que pocos en el pueblo conocían. Amaba a los caballos. Desde pequeño, había sentido una conexión especial con estos animales, pero las circunstancias económicas de su familia nunca le habían permitido tener uno propio. Se conformaba con admirarlos desde lejos, a veces ofreciéndose como voluntario en pequeñas granjas locales para estar cerca de ellos, aprendiendo todo lo que podía sobre su cuidado y comportamiento. Aquel caluroso día de julio, mientras Miguel trabajaba en la reparación de un tractor, recibió la visita inesperada de su amigo Carlos, empleado en el Centro Ecuestre Valderrama como mozo de cuadra. «Miguel, tienes que venir conmigo», dijo Carlos con urgencia. «Hay un caballo. Van a llevarlo al matadero mañana si nadie lo reclama». Miguel dejó sus herramientas y miró a su amigo con curiosidad. ¿Un caballo? ¿Por qué lo llevarían al matadero? Carlos le explicó brevemente la situación de Tormenta, su lesión, el desinterés de Fernando, los intentos fallidos de venderlo. «Es un animal magnífico, Miguel, pero nadie lo quiere porque no puede competir. Pensé en ti porque, bueno, sé cuánto te gustan los caballos». Miguel sintió una mezcla de emociones, compasión por el animal condenado, indignación por la crueldad de su dueño y una chispa de esperanza, la posibilidad de cumplir un sueño largamente postergado. Sin embargo, la realidad se impuso rápidamente. «Carlos, sabes que no tengo espacio adecuado ni dinero para mantener un caballo, y menos uno que necesita cuidados especiales». «Solo ven a verlo», insistió Carlos. «Quizás conozcas a alguien que pueda ayudarlo. Al menos inténtalo, por favor. No queda mucho tiempo». Algo en la mirada de su amigo, o quizás en la descripción del caballo abandonado, tocó profundamente a Miguel. Tras unos momentos de duda, asintió. «Iré después de cerrar el taller, pero no prometo nada. ¿Entendido?» Carlos sonrió, aliviado. «Gracias, Miguel. Te estaré esperando». El resto de la jornada transcurrió con lentitud para Miguel. Mientras trabajaba mecánicamente en los vehículos, su mente vagaba hacia el caballo desconocido. Se imaginaba cómo sería, qué tipo de lesión tendría, si habría alguna forma de ayudarlo sin arruinarse económicamente en el proceso. Era una locura siquiera considerarlo, pero no podía evitar sentir que algo importante estaba a punto de suceder en su vida. Cuando finalmente cerró el taller y se dirigió al Centro Ecuestre Valderrama, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos. Miguel nunca había estado allí. Era un lugar para gente adinerada, un mundo completamente ajeno al suyo. Se sintió intimidado por la grandiosidad de las instalaciones, los caballos de aspecto magnífico que pastaban en los campos y los elegantes jinetes que practicaban en las pistas. Carlos lo esperaba en la entrada,
nervioso y mirando constantemente a su alrededor, como si temiera ser descubierto. «Ven rápido», le indicó, conduciéndolo por un camino lateral, lejos de la zona principal. «Ernesto, el capataz, me dio permiso para mostrarte el caballo, pero no quiere problemas con el jefe». Caminaron en silencio hasta llegar a un establo apartado, notablemente menos cuidado que los principales. El olor a heno y estiércol impregnaba el aire, mezclado con la humedad de la tarde. Carlos se detuvo frente a una de las últimas casillas y señaló hacia el interior. «Ahí está, ese es Tormenta». Miguel se acercó lentamente, casi conteniendo la respiración. En la penumbra del establo, distinguió la silueta de un caballo negro con manchas blancas, de tamaño considerable pero con un aspecto decaído. El animal estaba de pie, pero apoyaba ligeramente su pata trasera derecha, evidenciando su lesión. Al notar la presencia de los visitantes, el caballo levantó la cabeza y los miró directamente. Fue en ese preciso instante, cuando los ojos de Miguel se encontraron con los de Tormenta, que algo inexplicable sucedió. Una conexión inmediata, profunda, como si dos almas reconocieran en la otra algo familiar. Los ojos del caballo, grandes y oscuros, parecían contener una tristeza infinita, pero también una chispa de vida que se negaba a extinguirse. «Hola, Tormenta», susurró Miguel, acercándose con cautela a la casilla. Tormenta relinchó suavemente y estiró su cuello hacia Miguel, como si hubiera estado esperando este encuentro toda su vida. Miguel, con movimientos lentos y cuidadosos, extendió su mano para que el caballo pudiera olerla. El animal dudó un momento, pero luego acercó su hocico rozándolo suavemente contra la palma de Miguel. La piel de Tormenta era cálida y aterciopelada, un contraste con la rudeza de las manos del joven mecánico, endurecidas por años de trabajo con herramientas y motores. «Es increíble», susurró Miguel, conmovido por la confianza inmediata que el animal le mostraba. «Parece que me estuviera reconociendo». Carlos sonrió, observando la escena con una mezcla de alivio y esperanza. Nunca lo había visto reaccionar así con nadie. Normalmente se muestra distante, incluso asustadizo con las personas que no conoce. «Creo que siente que no vas a hacerle daño». Miguel entró lentamente a la casilla, siempre manteniendo contacto visual con Tormenta y hablándole en voz baja y tranquilizadora. El caballo permaneció quieto, permitiéndole acercarse. Con delicadeza, Miguel comenzó a examinarlo, pasando sus manos por el lomo, el cuello y finalmente, con especial cuidado, por la pata lesionada. Tormenta se tensó ligeramente al sentir el contacto en la zona dañada, pero no retrocedió ni mostró signos de agresividad. «¿Qué le ocurrió exactamente?», preguntó Miguel, arrodillándose para observar mejor la lesión. Carlos le explicó con detalle cómo había sido el accidente, el diagnóstico del veterinario y el pronóstico a largo plazo. «Podrá caminar casi normalmente con el tiempo y los cuidados adecuados, incluso ser montado para paseos tranquilos, pero nunca podrá soportar el esfuerzo de las competiciones o el trabajo intenso. Para el señor Valderrama, eso significa que es inútil». Miguel sintió una punzada de rabia ante aquella palabra. ¿Inútil? ¿Cómo podía alguien reducir el valor de una criatura tan magnífica a su capacidad para generar beneficios? Continuó acariciando a Tormenta, quien parecía disfrutar del contacto humano después de tanto tiempo de abandono. «¿Cuánto piden por él?», preguntó finalmente, sabiendo que la respuesta probablemente estaría muy por encima de sus posibilidades. Carlos intercambió una mirada con Ernesto, el capataz, que acababa de aparecer en la entrada del establo y observaba la escena con expresión impasible. «A estas alturas, cualquier oferta sería considerada», respondió Ernesto acercándose. «El señor Valderrama solo quiere deshacerse de él. Si estás interesado,
Podríamos llegar a un acuerdo razonable. Miguel tragó saliva. La palabra razonable era relativa cuando se trataba de sus finanzas. Tenía algunos ahorros, destinados originalmente a reparaciones necesarias en el taller, pero nada que se acercara al valor real de un caballo de pura raza, incluso uno lesionado. «Necesito pensarlo», dijo finalmente, «y consultar con un veterinario sobre los cuidados que necesitaría». Ernesto asintió, pero su expresión se ensombreció. «No hay mucho tiempo para pensar. Mañana a primera hora tengo órdenes de llevarlo al matadero si no aparece un comprador». La crudeza de aquellas palabras golpeó a Miguel como un puñetazo. Miró nuevamente a Tormenta, cuyos ojos parecían entender perfectamente la gravedad de la situación. «Dame hasta mañana temprano», pidió Miguel. «Volveré con una respuesta antes del amanecer». Ernesto asintió levemente y se retiró, dejando a Miguel y Carlos solos con el caballo. Por unos minutos, ninguno de los dos habló. Miguel continuaba acariciando a Tormenta, sumido en un torbellino de pensamientos contradictorios. Su corazón le decía que no podía abandonar a aquel animal a su suerte, pero su mente racional le recordaba todas las dificultades prácticas, el dinero, el espacio, el tiempo que requeriría su cuidado, los gastos veterinarios. «¿Qué voy a hacer, Carlos?», murmuró finalmente. «No puedo dejarlo morir, pero tampoco sé si puedo ofrecerle lo que necesita». Carlos apoyó una mano en el hombro de su amigo. «Sea cual sea tu decisión, te apoyaré. Pero piénsalo bien, Miguel. A veces las oportunidades más importantes de nuestra vida vienen disfrazadas de problemas imposibles». Con esas palabras resonando en su mente, Miguel se despidió de Tormenta con una última caricia y una promesa silenciosa de regresar, aunque aún no sabía qué decisión tomaría. El camino de regreso a su casa fue el más largo que Miguel recordaba haber recorrido. Cada paso estaba cargado de dudas, de miedos, pero también de una extraña certeza que iba creciendo en su interior. Al llegar, encontró a su madre, Carmen, preparando la cena. La mujer, de unos 50 años y rostro amable marcado por las dificultades de la vida, notó inmediatamente la preocupación en los ojos de su hijo. «¿Qué sucede, Miguel? Pareces angustiado». Miguel sabía que no podía ocultarle nada a su madre. Se sentó a la mesa de la cocina y le contó toda la historia: Tormenta, su lesión, la condena a muerte, la conexión inmediata que había sentido con el animal. «Quiero salvarlo, mamá», concluyó, con una mezcla de determinación y miedo. «Pero no sé si es una locura completa. No tenemos espacio adecuado, apenas llegamos a fin de mes con el taller, y un caballo necesita cuidados constantes, más aún uno con problemas de salud». Carmen escuchó en silencio, observando a su hijo con esa mirada penetrante que parecía leer hasta el último rincón de su alma. Cuando Miguel terminó de hablar, ella se levantó y caminó hacia la ventana, desde donde se veía el pequeño terreno trasero de la casa, y más allá, un campo abierto que pertenecía a un vecino pero llevaba años abandonado. «Tu padre siempre decía que las decisiones más difíciles son las que más merecen la pena», dijo finalmente, con voz suave pero firme. «Si sientes que debes salvar a ese caballo, yo te apoyaré. Encontraremos la manera. Pero mamá, el dinero...» «Tengo algunos ahorros», interrumpió Carmen. «No es mucho, pero podría ayudar con la compra inicial. El resto tendremos que ingeniárnoslas». Miguel sintió un nudo en la garganta. Los ahorros de su madre eran un pequeño fondo que ella guardaba celosamente para emergencias, acumulados céntimo a céntimo durante años de trabajo duro como costurera. «No puedo aceptarlo», dijo, conmovido pero firme. «Es tu dinero, tu seguridad». Carmen se acercó y tomó las manos de su hijo entre las suyas. «Miguel, desde que tu padre nos dejó,
Has trabajado sin descanso para mantener el taller y cuidar de mí. Nunca te has permitido un sueño propio, un deseo que no estuviera relacionado con las responsabilidades. Si este caballo significa tanto para ti, entonces también significa mucho para mí. Aquellas palabras, cargadas de amor incondicional, terminaron de inclinar la balanza en el corazón de Miguel. Esa noche, después de cenar, tomó una decisión. Salvaría a Tormenta, costara lo que costara. A la mañana siguiente, antes de que el sol asomara por el horizonte, Miguel ya estaba de vuelta en el Centro Ecuestre Valderrama. Había pasado la noche investigando sobre cuidados para caballos lesionados, consultando por teléfono a un veterinario amigo de la familia y haciendo cálculos sobre los gastos que supondría. No tenía todas las respuestas, pero había decidido dar el salto de fe. Ernesto lo esperaba junto al establo, con expresión seria, pero un brillo de alivio en los ojos que no pudo ocultar completamente. «¿Has vuelto?», dijo simplemente. Miguel asintió. «Vengo a llevármelo. No tengo mucho dinero, pero ofrezco todo lo que puedo permitirme. Y lo más importante, le daré un hogar donde será valorado por lo que es, no por lo que puede hacer». Ernesto lo estudió por un momento, evaluando la sinceridad en sus palabras. Finalmente suspiró. «Normalmente tendría que consultar con el señor Valderrama, pero dado que él solo quiere deshacerse del animal». Hizo una pausa, mirando hacia la casilla donde Tormenta esperaba, ajeno a que su destino se estaba decidiendo en ese momento. «Acepto tu oferta. El caballo es tuyo. Solo necesito que firmes unos papeles para cubrir las formalidades». Miguel sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Firmó los documentos que Ernesto le presentó, entregó el dinero acordado y luego se dirigió hacia la casilla de Tormenta. El caballo, como si hubiera percibido que algo importante estaba ocurriendo, se acercó inmediatamente a la puerta. «Vamos a casa, amigo», le susurró Miguel, acariciándole el cuello. «A partir de ahora, estaremos juntos». Sacar a Tormenta del Centro Ecuestre Valderrama resultó ser más complicado de lo que Miguel había anticipado. El caballo, aunque dócil, cojeaba notablemente y cada paso parecía causarle cierto dolor. Además, no contaban con un remolque para transportarlo, un detalle que Miguel había pasado por alto en su prisa por salvarlo. «Podemos usar el remolque de mantenimiento», sugirió Carlos, que había llegado temprano para ayudar. «No es lo ideal para un caballo, pero con algo de paja para amortiguar y si conducimos despacio, debería servir». Ernesto, que observaba los preparativos con una mezcla de alivio y preocupación, asintió. «Lleváoslo antes de que llegue el señor Valderrama. Si os ve, podría cambiar de opinión y no precisamente a vuestro favor». Entre los tres acondicionaron el remolque lo mejor posible, colocando una gruesa capa de paja fresca y asegurándose de que no hubiera objetos que pudieran lastimar a Tormenta durante el trayecto. El verdadero desafío fue conseguir que el caballo subiera. La rampa era más empinada de lo deseable para un animal con problemas de movilidad, y Tormenta, comprensiblemente, se mostraba reticente. «Tranquilo, amigo», le susurraba Miguel, sosteniendo firmemente las riendas improvisadas que le habían colocado. «Sé que da miedo, pero te prometo que todo irá bien. Confía en mí». Tras varios intentos fallidos y mucha paciencia, finalmente lograron que Tormenta subiera al remolque. El animal temblaba ligeramente, claramente nervioso en aquel espacio reducido y extraño, pero la presencia constante de Miguel parecía calmarlo. «Te avisaré cuando lleguemos a un lugar seguro», se despidió Ernesto, estrechando la mano de Miguel. «Por ahora, es mejor que no me vean demasiado involucrado en esto». Miguel asintió, comprendiendo. «Gracias por todo, Ernesto. No lo olvidaré». Con Carlos al volante y Miguel sentado en el remolque junto a Tormenta,
Para mantenerlo tranquilo, iniciaron el viaje hacia la casa de los Sánchez. El trayecto fue lento y cuidadoso. Cada bache en el camino hacía que Miguel contuviera la respiración, temiendo que Tormenta perdiera el equilibrio o se asustara. Sin embargo, el caballo se mantuvo sorprendentemente sereno, como si entendiera que aquella incómoda situación era un paso necesario hacia algo mejor. Al llegar a la casa, Carmen los esperaba en la puerta, con una expresión que mezclaba nerviosismo y expectación. Nunca había tenido un caballo, y aunque apoyaba la decisión de su hijo, no podía evitar preguntarse cómo iban a arreglárselas. «Dios mío, es enorme», exclamó cuando vio a Tormenta descender cuidadosamente del remolque, con Miguel guiándolo paso a paso. «Es un caballo grande, sí», sonrió Miguel, «pero también es muy gentil. Ven, acércate despacio para que te conozca». Carmen se aproximó con cautela, siguiendo las indicaciones de su hijo. Tormenta, quizás agotado por el viaje, o quizás intuyendo que aquella mujer formaba parte de su nueva familia, se mostró dócil y permitió que ella lo acariciara tímidamente. «Tiene ojos tristes», observó Carmen, mirando directamente al caballo, como si hubiera visto demasiadas cosas malas. «Por eso está aquí», respondió Miguel, con una determinación que sorprendió incluso a su madre. «Para que olvide lo malo y aprenda que también existen personas que se preocupan por él». El siguiente desafío fue acondicionar un espacio adecuado para Tormenta. Habían pensado en utilizar el cobertizo que estaba junto al taller mecánico, lo suficientemente amplio para que el caballo pudiera moverse con cierta comodidad, pero necesitaba algunas adaptaciones urgentes. Durante los siguientes días, Miguel trabajó incansablemente, dividiendo su tiempo entre el taller, donde no podía permitirse dejar de lado sus responsabilidades, y el acondicionamiento del cobertizo. Reforzó las paredes, limpió a fondo el suelo, construyó un pequeño corral anexo donde Tormenta pudiera pasar tiempo al aire libre y consiguió heno fresco y agua limpia. Carlos, fiel a su palabra de ayudar, aparecía después de su jornada en el centro ecuestre para echar una mano y, lo más importante, para compartir sus conocimientos sobre el cuidado de caballos. Miguel era un aprendiz ávido, absorbiendo cada consejo, cada técnica, con la determinación de convertirse en el mejor cuidador posible para Tormenta. Necesitará ejercicio controlado para su rehabilitación, explicaba Carlos mientras observaban a Tormenta explorar cautelosamente su nuevo corral. Caminatas cortas al principio, aumentando gradualmente la distancia y la dificultad, y masajes en la zona lesionada para estimular la circulación. Miguel tomaba nota mental de todo, consciente de que la recuperación de Tormenta sería un proceso largo y que requeriría paciencia, constancia y dedicación. Pero cada vez que el caballo se acercaba a él, buscando su contacto o simplemente su presencia, sentía que todo el esfuerzo merecía la pena. Una semana después de la llegada de Tormenta, Miguel consiguió que un veterinario amigo, el doctor Ramírez, visitara al caballo para una evaluación completa. El veterinario, un hombre mayor con décadas de experiencia, examinó meticulosamente a Tormenta, prestando especial atención a la pata lesionada. «La lesión es seria, como ya sabías», confirmó tras la exploración. «El tendón está dañado y nunca recuperará completamente su elasticidad. Pero con cuidados adecuados, una buena alimentación y el ejercicio correcto, puede llevar una vida bastante normal». «¿Podrá ser montado algún día?», preguntó Miguel, aunque para él eso no era lo más importante. El doctor Ramírez asintió con cautela. «Eventualmente sí, pero con limitaciones. Paseos tranquilos, nada de galope sostenido o saltos, y siempre prestando atención a cualquier señal de dolor o incomodidad». Aquella noticia, aunque esperada,
Fue un alivio para Miguel, no porque tuviera prisa por montar a Tormenta, sino porque confirmaba que su decisión de salvarlo había sido acertada. El caballo tenía por delante una vida que merecía ser vivida. El veterinario les dejó un plan detallado de rehabilitación y una lista de medicamentos y suplementos que ayudarían en el proceso. Miguel sintió un nudo en el estómago al ver el costo estimado, pero se prometió a sí mismo que encontraría la manera de conseguir todo lo necesario. Una cosa más, añadió el doctor Ramírez antes de marcharse. Este caballo ha tenido suerte de encontrarte, Miguel. Muchos otros en su situación no tienen esa oportunidad. Aquellas palabras reforzaron el compromiso de Miguel. A medida que pasaban los días, iba estableciendo una rutina con Tormenta. Por las mañanas, antes de abrir el taller, le daba su desayuno y lo sacaba al pequeño corral. A mediodía, durante su pausa para comer, revisaba que tuviera agua fresca y le dedicaba unos minutos de compañía. Y por las tardes, después de cerrar, pasaba horas con él, limpiando su espacio, cepillándolo, aplicando los masajes terapéuticos que el veterinario había recomendado y simplemente hablándole. Miguel descubrió que hablarle a Tormenta era sorprendentemente reconfortante. Le contaba sobre su día, sobre sus clientes difíciles, sobre sus preocupaciones por el taller, sobre sus sueños y anhelos. El caballo lo escuchaba con atención, sus ojos inteligentes fijos en Miguel, sus orejas moviéndose de vez en cuando, como si realmente comprendiera cada palabra. A veces pienso que entiende más de lo que creemos, comentó una tarde a su madre, quien se había acostumbrado a llevarles a ambos una merienda mientras conversaban. Carmen sonrió, observando cómo Tormenta apoyaba suavemente su cabeza en el hombro de Miguel, un gesto que se había vuelto habitual entre ellos. Los animales tienen una sabiduría que nosotros hemos olvidado, respondió simplemente. Sienten cosas que nosotros ya no sabemos sentir. Aquella noche, mientras Miguel aplicaba un ungüento en la pata lesionada de Tormenta, notó algo diferente en los ojos del caballo. La tristeza profunda que había visto el primer día seguía ahí, pero ahora había algo más. Un destello de confianza, quizás incluso de esperanza. Era sutil, pero innegable. «Vamos a lograrlo, amigo», le susurró Miguel, con la certeza creciente de que ambos estaban embarcados en un viaje de sanación que iba mucho más allá de la lesión física de Tormenta. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La rutina que Miguel había establecido con Tormenta se volvió el eje central de su vida, un ancla a la que se aferraba incluso en los momentos más difíciles. Y vaya que hubo momentos difíciles. Los gastos relacionados con el cuidado del caballo, sumados a una temporada floja en el taller, habían puesto las finanzas de los Sánchez en una situación precaria. Miguel había tenido que recortar gastos personales, postergar reparaciones necesarias en su equipo de trabajo e incluso tomar pequeños trabajos adicionales los fines de semana. Sin embargo, ni una sola vez consideró que Tormenta fuera una carga. Todo lo contrario, el caballo se había convertido en su motivación para levantarse cada mañana, en su confidente silencioso, en su razón para seguir luchando cuando todo parecía cuesta arriba. La rehabilitación progresaba lentamente, pero los avances eran innegables. La cojera de Tormenta, aunque aún visible, había disminuido considerablemente. Sus músculos, antes atrofiados por la inactividad, habían comenzado a recuperar tono y fuerza gracias a los ejercicios diarios y los paseos progresivamente más largos que Miguel le hacía dar. El doctor Ramírez, que visitaba regularmente a Tormenta para seguir su evolución, no podía ocultar su asombro ante los resultados. «Es casi un milagro», comentó durante una de sus visitas, mientras observaba al caballo caminar con paso más firme por el pequeño corral.
He visto lesiones similares que nunca mejoraron tanto. No es un milagro, respondió Miguel con una sonrisa cansada pero satisfecha. Es trabajo duro, de ambos. Tormenta pone tanto esfuerzo como yo. Y era cierto. El caballo parecía entender perfectamente la importancia de los ejercicios y terapias, mostrándose cooperativo incluso cuando algunas de las rutinas resultaban incómodas o ligeramente dolorosas. Era como si supiera que aquel dolor momentáneo era el camino hacia su recuperación. Una tarde de domingo, mientras Miguel y Tormenta regresaban de un paseo más largo de lo habitual por los campos que rodeaban el pueblo, se encontraron con un visitante inesperado. Apoyado en la valla del pequeño corral, con expresión entre curiosa y escéptica, estaba Fernando Valderrama. Miguel sintió que el corazón le daba un vuelco. Aunque la compra de Tormenta había sido completamente legal y tenía los papeles para demostrarlo, la presencia del antiguo dueño del caballo le provocaba una mezcla de recelo y aprensión. ¿Habría venido a reclamar a Tormenta? ¿A burlarse de su intento de rehabilitarlo? ¿O simplemente pasaba por allí y la curiosidad lo había llevado a detenerse? Así que es cierto, dijo Valderrama a modo de saludo, su mirada fija en Tormenta. Ernesto me dijo que habías comprado al caballo, pero no le creí. Pensé que a estas alturas ya te habrías dado cuenta de que era una pérdida de tiempo y dinero. Miguel se tensó ante el tono condescendiente, pero se obligó a mantener la calma. Como puede ver, señor Valderrama, Tormenta está progresando muy bien. Su pata mejora día a día. Fernando Valderrama soltó una risita seca. Puede que esté mejor, muchacho, pero nunca será el caballo que debió ser. Nunca ganará carreras, nunca traerá trofeos, nunca será un objeto para satisfacer su ego, querrá decir, interrumpió Miguel, incapaz de contenerse. Porque eso es lo único que le importaba de él, ¿verdad? No el animal en sí, sino lo que podía darle. El rostro de Valderrama se endureció. No estaba acostumbrado a que le hablaran así, y menos un joven mecánico sin influencia ni posición social. Cuida tu tono, chico. No sabes con quién estás hablando. Sé exactamente con quién estoy hablando, respondió Miguel, manteniéndose firme. Con alguien que estaba dispuesto a enviar a un animal al matadero solo porque ya no le servía para sus propósitos. Alguien que no fue capaz de ver más allá de su propio beneficio. Valderrama se enderezó, su expresión oscilando entre la indignación y una especie de curiosidad evaluadora. Tienes agallas, hay que reconocerlo, dijo finalmente, con un tono menos hostil. Pero sigo pensando que estás desperdiciando tu tiempo y tu dinero. Un caballo como Tormenta fue criado para la competición, para la excelencia. Lo que estás haciendo es como convertir un Ferrari en un tractor. Miguel negó con la cabeza, acariciando el cuello de Tormenta, que parecía intranquilo ante la presencia de su antiguo dueño. Se equivoca, señor Valderrama. Lo que estoy haciendo es permitir que un ser vivo tenga la vida que merece, con dignidad y cuidados, en lugar de desecharlo como si fuera una máquina rota. Fernando Valderrama miró fijamente a Miguel por unos instantes, como si estuviera viendo algo que no había notado antes. Luego su mirada se dirigió a Tormenta, recorriéndolo de arriba a abajo, evaluando su estado actual. Hablemos de negocios, dijo abruptamente. Te daré el doble de lo que pagaste por él. Es más de lo que vale en su estado actual, pero me has intrigado. Quiero ver si puedo lograr lo que tú no podrás, devolverlo a su antigua gloria. Miguel sintió un escalofrío. La oferta era tentadora desde un punto de vista estrictamente económico. El dinero le permitiría saldar deudas, hacer las reparaciones necesarias en el taller, incluso tener un pequeño colchón para imprevistos. Pero miró a Tormenta,
cuyos ojos reflejaban una confianza que había costado meses construir, y supo que no había cantidad que pudiera justificar romper ese vínculo. «No está en venta, señor Valderrama», respondió con voz firme, «ni por el doble, ni por 10 veces lo que pagué. Tormenta no es un objeto que pueda cambiar de dueño según convenga al mejor postor. Es parte de mi familia ahora». Valderrama entrecerró los ojos, claramente no acostumbrado a que rechazaran sus ofertas. «Todo tiene un precio, muchacho, todo y todos». «No, Tormenta», insistió Miguel, «y le agradecería que se marchara. Su presencia lo pone nervioso y eso no es bueno para su recuperación». Por un momento pareció que Valderrama iba a replicar con alguna amenaza o comentario despectivo. Sin embargo, tras un breve silencio, asintió levemente. «Como quieras, pero recuerda mis palabras. Llegará el día en que te darás cuenta de que haber rechazado mi oferta fue un error». Con eso, Fernando Valderrama se alejó, dejando a Miguel con una sensación de inquietud que tardó horas en disiparse. Aquella noche, mientras aplicaba los masajes terapéuticos a la pata de Tormenta, le contó al caballo sobre el encuentro, como hacía con todos los acontecimientos importantes de su día. «No te preocupes, amigo», le susurró, sintiendo cómo el animal se relajaba bajo su tacto. «No importa lo que ofrezca, nunca te dejaré ir. Estamos juntos en esto hasta el final». El incidente con Valderrama, aunque perturbador, tuvo un efecto inesperado. Reforzó la determinación de Miguel. Si antes estaba comprometido con la recuperación de Tormenta, ahora estaba obsesionado con demostrar que había tomado la decisión correcta al salvar al caballo, que el valor de una vida no podía medirse en términos de utilidad o rendimiento. Los siguientes días fueron de trabajo intenso en el taller, intentando aumentar los ingresos para poder cubrir los crecientes gastos de la rehabilitación de Tormenta. Miguel apenas dormía, dividiendo su tiempo entre sus responsabilidades profesionales y el cuidado del caballo. A pesar del agotamiento, una nueva energía parecía haberlo invadido, como si el desafío de Valderrama hubiera despertado en él recursos que no sabía que poseía. Carmen observaba la situación con una mezcla de orgullo y preocupación. Estaba impresionada por la dedicación de su hijo, por su inquebrantable lealtad hacia Tormenta, pero también temía que estuviera exigiéndose demasiado, poniendo en riesgo su propia salud. «Deberías descansar más», le sugirió una noche, mientras le servía la cena que Miguel apenas tocó, su mente claramente en otro lugar. «Tormenta no se recuperará más rápido si tú enfermas por agotamiento». Miguel sonrió débilmente, consciente de la preocupación de su madre. «Estoy bien, mamá. Es solo que...». Después de ver a Valderrama, de escuchar cómo hablaba de Tormenta como si fuera una inversión fallida, siento que tengo que demostrarle que estaba equivocado, que ambos estábamos destinados a encontrarnos, a ayudarnos mutuamente. Carmen asintió, entendiendo que para su hijo esto iba mucho más allá de rehabilitar a un caballo. Era una declaración de principios, una afirmación de su visión del mundo frente a la de hombres como Fernando Valderrama. «Solo recuerda», dijo suavemente, «que no tienes que demostrarle nada a nadie, excepto a ti mismo y a Tormenta. Lo que piense Valderrama no importa». Aquellas palabras resonaron en Miguel durante los días siguientes, mientras continuaba con la rutina de cuidados para Tormenta. Quizás su madre tenía razón. No estaba haciendo todo esto para impresionar a Valderrama o para probar algún punto. Lo hacía porque en lo más profundo de su ser sentía que era lo correcto, porque cada progreso de Tormenta, cada pequeño avance en su recuperación, llenaba su corazón de una alegría que ningún reconocimiento externo podría igualar. El otoño llegó con sus tonos dorados y rojizos, transformando el paisaje alrededor del pequeño terreno de los Sánchez. Para Tormenta,
Cada día traía pequeñas victorias. Su andar era más firme, sus músculos más definidos y la chispa en sus ojos más brillante. La rehabilitación estaba funcionando mejor de lo que el doctor Ramírez había pronosticado inicialmente, aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer. Miguel había adaptado su rutina de trabajo para dedicar más tiempo a Tormenta sin descuidar el taller. Se levantaba antes del amanecer, pasaba tiempo con el caballo, luego abría el negocio y al anochecer retomaba los ejercicios y terapias recomendados por el veterinario. Era un ritmo agotador, pero la satisfacción de ver los progresos de Tormenta compensaba cualquier fatiga. Una mañana de octubre, mientras realizaban su paseo habitual, ahora extendido a casi 3 kilómetros diarios, se encontraron con Laura Mendoza, una joven veterinaria que acababa de establecerse en el pueblo. Miguel la había visto algunas veces en la tienda de comestibles o en la plaza, pero nunca habían hablado realmente. «Buenos días», saludó ella, deteniendo su bicicleta junto al camino. «He oído hablar de ustedes. Tú debes ser Miguel, y este magnífico animal debe ser Tormenta». Miguel, sorprendido por el reconocimiento, asintió. «¿Cómo sabes nuestros nombres?». Laura sonrió, acercándose con movimientos tranquilos para no alarmar al caballo. «El pueblo es pequeño, las noticias corren rápido. Además, el doctor Ramírez me habló de ti cuando supo que me instalaba aquí. Me dijo que eras un ejemplo de dedicación». Miguel se ruborizó ligeramente ante el elogio, mientras Laura examinaba a Tormenta con ojo profesional, pero manteniendo una distancia respetuosa. «Es impresionante lo que has logrado», comentó ella. «Por lo que me contó Ramírez, su lesión era bastante grave». «Lo era, lo es», corrigió Miguel. «Todavía tenemos mucho trabajo por delante». Laura asintió, observando cómo Tormenta apoyaba la pata lesionada. «Pero han avanzado muchísimo. ¿Puedo?», preguntó señalando hacia la pata del caballo. Con el permiso de Miguel, Laura se acercó más y, tras dejar que Tormenta la oliera y se familiarizara con ella, examinó suavemente la zona afectada. Sus manos se movían con delicadeza profesional, palpando músculos y tendones con precisión experta. «Estoy especializada en fisioterapia equina», explicó mientras trabajaba. «Estudié técnicas avanzadas en rehabilitación de caballos deportivos. Si te interesa, podría mostrarte algunos ejercicios adicionales que podrían acelerar su recuperación». La coincidencia parecía demasiado buena para ser verdad. Miguel, que había estado investigando sobre fisioterapia equina sin encontrar especialistas cercanos, no podía creer su suerte. «¿Harías eso? Quiero decir, sería fantástico, pero supongo que tu tiempo es valioso y...». Laura lo interrumpió con una sonrisa cálida. «Sería un placer. Es refrescante encontrar a alguien tan comprometido con el bienestar de un animal. Además, un caso como el de Tormenta es justo el tipo de desafío que me apasiona». Así comenzó una colaboración que transformaría no solo la rehabilitación de Tormenta, sino también la vida de Miguel. Laura empezó a visitarlos regularmente, implementando un programa de fisioterapia especializada que complementaba lo que Miguel ya estaba haciendo. Sus técnicas incluían masajes específicos, estiramientos controlados, hidroterapia en el pequeño arroyo cercano y ejercicios de propiocepción para mejorar el equilibrio y la conciencia corporal del caballo. Bajo la guía de Laura, los avances de Tormenta se aceleraron notablemente. Su cojera, aunque todavía presente, era cada vez menos pronunciada y su musculatura se fortalecía de manera uniforme, compensando la debilidad en la zona lesionada. «Es como si hubiera encontrado una motivación nueva», comentó Miguel una tarde, mientras observaban a Tormenta trotar suavemente en el corral, algo que semanas atrás habría sido impensable. «Los caballos son criaturas increíblemente sensibles e inteligentes», respondió Laura,
Perciben nuestras emociones, nuestras intenciones. Tormenta sabe que estamos aquí para ayudarlo y eso le da confianza para esforzarse más. Con el tiempo, las visitas de Laura se convirtieron en una parte esperada de la rutina, no solo por lo que aportaban a la recuperación de Tormenta, sino también porque Miguel encontraba en ella a alguien con quien compartir su pasión por los caballos, alguien que entendía la profundidad del vínculo que había desarrollado con Tormenta. A menudo, después de las sesiones de fisioterapia, se quedaban conversando mientras tomaban un café que Carmen les preparaba. Hablaban de caballos, por supuesto, pero también de libros, música, sueños y planes para el futuro. Miguel descubrió que Laura había dejado una prometedora carrera en una prestigiosa clínica equina en la capital para establecerse en el pueblo, buscando una vida más tranquila y la oportunidad de trabajar más de cerca con los animales y sus dueños. A veces extraño los recursos de la clínica, confesó una tarde, pero nunca me arrepentiré de haber venido aquí. En la ciudad, los caballos eran pacientes. Aquí son individuos con sus propias historias, sus propias personalidades. Miguel entendía perfectamente ese sentimiento. Para él, Tormenta nunca había sido solo un caballo, sino un compañero, un amigo, un ser con dignidad propia que merecía respeto y cuidado. No pasó mucho tiempo antes de que el pueblo entero notara la creciente amistad entre el joven mecánico y la nueva veterinaria. Las especulaciones y comentarios no se hicieron esperar, pero ni Miguel ni Laura parecían prestarles atención, concentrados como estaban en la rehabilitación de Tormenta y en la relación de confianza que estaban construyendo entre ellos. Un día especialmente frío de noviembre, mientras realizaban una sesión de hidroterapia en el arroyo, Laura mencionó algo que captó inmediatamente la atención de Miguel. ¿Has pensado alguna vez en montar a Tormenta? Miguel, sorprendido por la pregunta, negó con la cabeza. El doctor Ramírez dijo que quizás algún día podría ser montado para paseos tranquilos, pero sinceramente nunca ha sido mi prioridad. Me conformo con verlo caminar sin dolor. Laura lo observó pensativamente. Es una actitud admirable, pero creo que Tormenta está casi listo para dar ese paso. La equitación controlada podría ser beneficiosa para su rehabilitación, ayudando a fortalecer músculos específicos y a mejorar su equilibrio general. Miguel miró a Tormenta, que estaba plácidamente sumergiendo sus patas en el agua fría del arroyo. ¿Tú crees? No quisiera apresurarlo y provocar una recaída. Por supuesto que hay que ser cautelosos, aseguró Laura. Empezaríamos muy gradualmente, primero acostumbrarlo a la silla, luego sesiones muy cortas, al paso, en terreno plano, siempre escuchando lo que él nos diga con su comportamiento. La idea comenzó a germinar en la mente de Miguel. Nunca había montado a caballo antes, pero la posibilidad de compartir esa experiencia con Tormenta, de avanzar juntos en ese nuevo desafío, resultaba emocionante. ¿Crees que podría enseñarme? Quiero decir, nunca he montado y... Sería un honor, respondió Laura con una sonrisa que iluminó sus ojos. Creo que serías un excelente jinete. Tienes paciencia, sensibilidad y una conexión especial con Tormenta. Eso es más importante que cualquier técnica que pueda enseñarte. En las semanas siguientes, implementaron un plan cuidadosamente estructurado. Primero, acostumbraron a Tormenta a la presencia de una silla ligera sobre su lomo, asegurándose de que no le causara incomodidad. Luego, Laura comenzó a enseñarle a Miguel los fundamentos de la equitación: postura, equilibrio, comunicación a través de las riendas y el peso del cuerpo. Finalmente, una mañana clara y fría de principios de diciembre, llegó el gran momento. Con Laura guiando a Tormenta y dando indicaciones a Miguel, el joven montó por primera vez. Fue solo un paseo muy breve alrededor del corral,
apenas unos minutos al paso más lento, pero para Miguel fue una experiencia transformadora. La sensación de moverse en armonía con Tormenta, de sentir el poder y la nobleza del animal bajo él, de comunicarse a través de sutiles movimientos y presiones, era indescriptible. Y lo más sorprendente fue la reacción de Tormenta. Lejos de mostrar incomodidad o resistencia, el caballo parecía disfrutar de esta nueva forma de conexión con su humano. «Es como si hubiéramos nacido para esto», susurró Miguel maravillado, mientras desmontaba cuidadosamente después de aquel primer paseo. Laura, que observaba con evidente satisfacción, asintió. «Algunos vínculos están destinados a ser. Tú y Tormenta, hay algo especial ahí, algo que va más allá de lo que la ciencia veterinaria puede explicar». Miguel no podía estar más de acuerdo. Mientras acariciaba el cuello de Tormenta, agradeciéndole por su confianza, sintió que habían cruzado un umbral importante. Ya no eran solo un hombre y un caballo en proceso de rehabilitación. Eran compañeros, socios en una aventura que apenas comenzaba. Esa noche, mientras aplicaba el ungüento habitual en la pata de Tormenta, Miguel le habló como siempre lo hacía, pero con un tono diferente, cargado de promesas y expectativas. «Hoy es solo el principio, amigo. Imagina todo lo que podremos hacer juntos cuando estés completamente recuperado. Los lugares que visitaremos, las aventuras que viviremos». Tormenta, como si entendiera cada palabra, apoyó suavemente su cabeza en el hombro de Miguel, en ese gesto que se había convertido en su forma particular de mostrar afecto. En ese momento, bajo la luz tenue del establo, con el calor del animal contra su cuerpo, Miguel supo con certeza que había tomado la decisión correcta aquel día en el centro ecuestre Valderrama. No importaban las dificultades, los sacrificios o las dudas. Salvar a Tormenta había sido, sin duda, lo mejor que había hecho en su vida. A medida que el invierno se instalaba en el pueblo, la rutina de Miguel, Tormenta y Laura se volvió más estrecha y coordinada. Las sesiones de equitación, siempre cuidadosamente controladas, se fueron alargando gradualmente. Lo que comenzó como paseos de apenas 5 minutos alrededor del corral, evolucionó a travesías de media hora por los caminos menos irregulares que rodeaban la propiedad. Tormenta respondía de manera sorprendente, como si hubiera estado esperando toda su vida la oportunidad de formar este vínculo especial con un jinete que lo respetara y comprendiera. «Nunca he visto una conexión así entre un caballo y un jinete novato», comentaba Laura con frecuencia, observando la natural sincronía que se había desarrollado entre Miguel y Tormenta. «Es como si hablaran un idioma que solo ustedes dos entienden». Miguel sonreía ante estos comentarios, pero en el fondo sabía que Laura tenía razón. Había algo casi místico en la forma en que él y Tormenta se comunicaban, una comprensión mutua que iba más allá de las técnicas de equitación que Laura le enseñaba. A veces bastaba un ligero cambio en su postura, una respiración más profunda, incluso un pensamiento, para que Tormenta respondiera como si hubiera escuchado una orden verbal clara. La presencia constante de Laura en sus vidas trajo también cambios inesperados. Carmen, siempre observadora, notaba cómo su hijo parecía más animado, más vivo, incluso en los días más difíciles. Las visitas de la veterinaria se extendían cada vez más. Las conversaciones tras las sesiones de fisioterapia se alargaban hasta bien entrada la noche, y las miradas que intercambiaban estaban cargadas de un significado que iba más allá de la admiración profesional. «Esa chica es especial», le dijo Carmen a Miguel una noche, mientras cenaban solos después de que Laura se hubiera marchado. «Y la forma en que te mira...» «Mamá, por favor», interrumpió Miguel, sintiendo cómo el rubor subía a sus mejillas. «Laura es una profesional dedicada a su trabajo.
Si viene tanto es por Tormenta, no por mí. Carmen soltó una risita suave. Hijo mío, he vivido lo suficiente para reconocer cuando alguien está interesado en otra persona, y te aseguro que esa chica no viene solo por el caballo. Miguel no quiso ahondar en el tema, pero las palabras de su madre resonaron en su mente durante días. ¿Era posible que Laura sintiera algo por él? Y más importante aún, ¿qué sentía él exactamente por ella? Entre el trabajo en el taller, el cuidado de Tormenta y sus propias inseguridades, Miguel apenas había tenido tiempo para considerar la posibilidad de una relación romántica. Pero ahora que la semilla estaba plantada, no podía dejar de pensar en ello. Una tarde particularmente fría de diciembre, mientras realizaban una sesión de equitación en el campo nevado, ocurrió algo inesperado. Tormenta, que hasta entonces se había comportado impecablemente bajo la monta, se detuvo de repente y comenzó a inquietarse, moviendo nerviosamente la cabeza y resoplando con fuerza. «¿Qué sucede, amigo?», preguntó Miguel acariciando su cuello para calmarlo. Laura, que caminaba junto a ellos supervisando la sesión, también notó el cambio. Algo lo ha alterado. Los caballos tienen sentidos mucho más agudos que los nuestros. No tuvieron que esperar mucho para descubrir la causa de la inquietud de Tormenta. Por el camino principal se acercaba un vehículo lujoso, un todoterreno negro, que destacaba como una mancha oscura contra el blanco paisaje invernal. Miguel reconoció inmediatamente el coche. Pertenecía a Fernando Valderrama. El vehículo se detuvo a unos metros de ellos y Valderrama descendió con su característico aire de superioridad. Iba elegantemente vestido con un abrigo de lana oscura y una bufanda de cachemira, como si incluso para una visita al campo sintiera la necesidad de mostrar su estatus. «Vaya, vaya», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Parece que nuestro mecánico aficionado a los caballos ha conseguido más de lo que esperaba. No solo has logrado que ese animal camine decentemente, sino que también has atraído a una hermosa veterinaria a tu humilde morada». El tono condescendiente hizo que Miguel apretara los dientes, pero se contuvo. No quería mostrar debilidad frente a Valderrama, y menos aún alterarse y transmitir esa tensión a Tormenta, que ya estaba bastante nervioso. «Señor Valderrama», respondió con toda la calma que pudo reunir, «si ha venido a hacer otra oferta por Tormenta, le recuerdo que mi respuesta sigue siendo la misma. No está en venta». Laura, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso adelante. «Disculpe, ¿usted es...?» «Fernando Valderrama», se presentó él con una ligera inclinación de cabeza, su actitud cambiando sutilmente al dirigirse a ella. «Propietario del Centro Ecuestre Valderrama y antiguo dueño de ese caballo, y usted debe ser la doctora Mendoza. He oído hablar de su trabajo». Laura arqueó una ceja, sorprendida de que conociera su nombre. «Efectivamente. ¿Qué lo trae por aquí, señor Valderrama?». Fernando dirigió su mirada nuevamente hacia Miguel y Tormenta. «Curiosidad, principalmente. Me han llegado rumores sobre la milagrosa recuperación de este caballo y quería verlo con mis propios ojos». Su expresión se tornó más seria. «Debo admitir que estoy impresionado. No pensé que llegarías tan lejos, muchacho». Miguel no supo cómo interpretar aquellas palabras. ¿Era un cumplido sincero o una forma sutil de desprecio? Con Valderrama era difícil saberlo. «No hay milagros aquí», respondió Miguel. «Solo trabajo duro, constancia y amor por un animal que merecía una segunda oportunidad». Valderrama soltó una risa breve. «Amor, siempre tan sentimental. En mi mundo los caballos son inversiones, activos. El amor no entra en la ecuación». «Quizás ese sea el problema de su mundo», intervino Laura con voz firme. «Los estudios científicos han demostrado que los animales que reciben afecto y cuidados emocionales se recuperan más rápido
y muestran un mejor desempeño general. No es sentimentalismo, señor Valderrama, es ciencia. Fernando la miró con una mezcla de sorpresa y algo parecido al respeto. No estaba acostumbrado a que le llevaran la contraria, y menos aún con argumentos sólidos. Interesante perspectiva, doctora, concedió. Luego, volviendo su atención a Miguel, añadió: veo que has encontrado aliados valiosos en tu pequeña cruzada. Mi oferta sigue en pie, por cierto. De hecho, la aumentaré. Triple de lo que pagaste. Piénsalo. Con ese dinero podrías modernizar ese taller tuyo, quizás incluso mudarte a un lugar más adecuado. Miguel negó firmemente con la cabeza. No hay cantidad de dinero que pueda comprar lo que Tormenta y yo hemos construido, señor Valderrama. Lo siento, pero mi respuesta sigue siendo no. Fernando observó a Miguel con intensidad, como evaluando si valía la pena insistir. Finalmente, se encogió de hombros. Como quieras, pero deberías saber que tengo planes para expandir el centro ecuestre. Esos campos que están junto a tu propiedad, los que has estado utilizando para pasear a tu caballo, he hecho una oferta por ellos. Pronto podrían ser parte de mis instalaciones. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre Miguel. Esos campos, aunque no le pertenecían, eran fundamentales para la rehabilitación de Tormenta. Eran el único espacio cercano donde podían realizar sus paseos terapéuticos sin tener que cruzar el pueblo o aventurarse en terrenos más accidentados. No puede hacer eso, murmuró, más para sí mismo que para Valderrama. Oh, pero puedo, respondió Fernando con una sonrisa satisfecha. De hecho, ya está casi cerrado. Solo es cuestión de tiempo y papeleo. En fin, ha sido un placer verlos. Doctora Mendoza, un gusto conocerla. Espero que algún día considere ofrecer sus servicios en instalaciones más profesionales que un taller mecánico. Con esas palabras, Valderrama regresó a su vehículo y se marchó, dejando tras de sí una estela de preocupación y tensión. No le hagas caso, dijo Laura, acercándose a Miguel, que permanecía inmóvil sobre Tormenta. Probablemente solo está intentando intimidarte. Pero Miguel conocía lo suficiente a Valderrama para saber que no era un hombre de amenazas vacías. Si decía que había hecho una oferta por esos campos, probablemente era cierto. Y eso significaba un nuevo y serio obstáculo en el camino de recuperación de Tormenta. Necesito averiguar si es verdad, dijo, desmontando cuidadosamente. Si Valderrama compra esos terrenos, perderemos nuestro espacio de ejercicio, y sin eso... Laura apoyó una mano en su brazo, transmitiéndole confianza. Encontraremos una solución, Miguel. Siempre hay alternativas. No dejaremos que esto detenga lo que hemos logrado con Tormenta. Miguel asintió, agradecido por su apoyo, pero la preocupación seguía instalada en su pecho. Sabía que Fernando Valderrama era un adversario formidable, con recursos prácticamente ilimitados y una determinación implacable cuando se trataba de conseguir lo que quería. Y ahora, por alguna razón que Miguel no terminaba de comprender, parecía que lo que Valderrama quería era obstaculizar la rehabilitación de Tormenta. ¿Por qué le importa tanto?, se preguntó en voz alta. ¿Por qué no puede simplemente dejarnos en paz? Laura reflexionó por un momento. Quizás porque le has demostrado que estaba equivocado. Para un hombre como él, acostumbrado a tener siempre la razón, eso debe ser difícil de aceptar. Los días siguientes a la visita de Valderrama fueron tensos para Miguel. Había acudido al ayuntamiento para intentar verificar la información sobre la venta de los terrenos colindantes, pero solo había obtenido respuestas vagas y evasivas. El propietario actual, un anciano que llevaba años viviendo en la capital y que apenas recordaba aquellas tierras heredadas, no respondía a sus llamadas. Todo indicaba que Valderrama no mentía,
Los campos que tanto necesitaban para la rehabilitación de Tormenta pronto estarían fuera de su alcance. «No puedo rendirme ahora», le dijo Miguel a Laura una tarde gélida, mientras observaban a Tormenta desde la ventana de la cocina. El caballo paseaba tranquilamente por el pequeño corral, ajeno a las preocupaciones de su humano. «Hemos llegado demasiado lejos. Tormenta está mejorando cada día, y no voy a permitir que Valderrama lo arruine». Laura, que se había convertido en un pilar fundamental de apoyo emocional además de profesional, apretó suavemente su mano. «Pensaremos en algo, Miguel. Si no podemos usar esos campos, encontraremos otros. Quizás un poco más lejos, pero...» «No es solo la distancia», interrumpió Miguel, la frustración evidente en su voz. «Es que Valderrama está haciendo esto deliberadamente para obstaculizarnos. Primero intentó comprar a Tormenta de nuevo, y cuando no lo consiguió, decidió atacarnos de otra manera. Es mezquino». Carmen, que había estado escuchando silenciosamente mientras preparaba té, se unió a la conversación. «Ese hombre siempre ha sido así. Cuando tu padre y yo éramos jóvenes, ya tenía fama de implacable en los negocios. Si algo se interponía en su camino, no descansaba hasta eliminarlo». Miguel miró a su madre con curiosidad. Rara vez hablaba de los tiempos en que su padre vivía, como si esos recuerdos fueran demasiado preciosos o dolorosos para compartirlos. «¿Papá lo conocía?», preguntó. Carmen asintió levemente. «Tu padre trabajó brevemente en las caballerizas de Valderrama, mucho antes de abrir el taller. No duró allí, claro. Era demasiado honesto, demasiado sensible con los animales. Valderrama lo despidió por negarse a entrenar a un potro con métodos que consideraba crueles». Esta revelación dejó a Miguel perplejo. Nunca había sabido que su padre, mecánico de profesión como él, tuviera una conexión con los caballos. De repente, su propia afinidad con estos animales, ese amor instintivo que siempre había sentido por ellos, adquiría un nuevo significado. «¿Por qué nunca me lo contaste?», preguntó a su madre, sin reproche, solo con genuina curiosidad. Carmen suspiró, sus ojos perdidos en recuerdos distantes. «Tu padre no quería hablar de esa época, le dolía demasiado. Amaba a los caballos, ¿sabes? Creo que una parte de él siempre añoró volver a trabajar con ellos, pero las circunstancias, la vida nos llevó por otro camino». Miguel permaneció en silencio, procesando esta nueva información. Era posible que su conexión con Tormenta, ese vínculo inexplicable que sintió desde el primer momento, tuviera sus raíces en la pasión no realizada de su padre. La idea era tan reconfortante como perturbadora. «Tu padre estaría muy orgulloso de ti», añadió Carmen, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «De lo que has hecho por Tormenta, de cómo has luchado por él. Es exactamente lo que él habría hecho». Laura, conmovida por el momento íntimo entre madre e hijo, comenzó a retirarse discretamente para darles privacidad, pero Miguel tomó suavemente su mano, deteniéndola. «Quédate», le pidió en voz baja. «Tú también eres parte de esto ahora». Esas simples palabras cambiaron algo entre ellos. La mirada que intercambiaron estuvo cargada de un significado que iba más allá de la amistad o la colaboración profesional. Por primera vez, ambos reconocieron silenciosamente lo que había estado creciendo entre ellos durante meses. Un afecto profundo, una conexión que, como la de Miguel con Tormenta, parecía haber estado predestinada. Carmen, observadora como siempre, sonrió para sí misma y se excusó para ir a buscar más galletas, dándoles un momento a solas. «No sé qué habría hecho sin ti», confesó Miguel cuando su madre se marchó. «No habría podido ayudar a Tormenta de la manera en que lo hemos hecho juntos». Laura le devolvió la mirada con la misma intensidad. «Has hecho mucho más de lo que crees, Miguel.
Cuando te conocí, quedé impresionada por tu dedicación, por tu compromiso con Tormenta. No es común encontrar a alguien que valore tanto la vida de un animal, que esté dispuesto a sacrificar tanto por él. No ha sido un sacrificio, respondió Miguel con sinceridad. Tormenta me ha dado mucho más de lo que yo le he dado a él, y además, hizo una pausa, reuniendo valor. Gracias a él te conocí a ti. El momento que siguió pareció suspendido en el tiempo, como si el mundo entero contuviera la respiración. Lentamente, casi con timidez, Miguel se inclinó hacia Laura, y ella hizo lo mismo. Sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo al principio, luego más seguro, más profundo. Era un beso que llevaba meses construyéndose, alimentado por tardes de trabajo conjunto, por preocupaciones compartidas, por una admiración mutua que había florecido en algo más. Cuando se separaron, ambos sonreían, un poco avergonzados pero innegablemente felices. Aquel momento de conexión, de reconocimiento de sentimientos largo tiempo contenidos, contrastaba con la incertidumbre que los rodeaba respecto al futuro de Tormenta y los planes de Valderrama. Encontraremos una solución, dijo Laura con renovada determinación, para Tormenta, para los campos, para todo, juntos. Y Miguel le creyó. En ese instante, con Laura a su lado, sintió que cualquier obstáculo podía ser superado. Los días siguientes trajeron un giro inesperado. Carlos, el amigo de Miguel que trabajaba en el centro ecuestre Valderrama, apareció una tarde en el taller, visiblemente nervioso. «Tienes que tener cuidado», le advirtió en voz baja, como si temiera ser escuchado. «Valderrama está obsesionado con Tormenta. No deja de hablar de él, de preguntar por su progreso, y no de una manera positiva. Es como si le enfureciera que hayas logrado lo que él consideraba imposible». Miguel frunció el ceño, preocupado. «¿Por qué le importa tanto? Tiene docenas de caballos, muchos de ellos campeones. ¿Por qué no puede olvidarse de Tormenta?» Carlos negó con la cabeza. «No lo entiendes. Para Valderrama, esto ya no se trata del caballo, se trata de su ego, de su orgullo. No soporta haber estado equivocado, que un mecánico sin recursos haya logrado lo que él, con todo su dinero y sus expertos, consideró una causa perdida». Esta información, aunque inquietante, ayudó a Miguel a entender mejor la situación. No estaba enfrentándose solo a un hombre de negocios calculador, sino a alguien cuyo orgullo herido lo había convertido en un enemigo personal. «¿Qué puedo hacer?», preguntó Miguel, más a sí mismo que a Carlos. «Mantente alerta», respondió su amigo, «y cuida bien de Tormenta. No me extrañaría que Valderrama intentara algo más directo la próxima vez». La advertencia de Carlos se confirmó apenas unos días después. Miguel recibió una carta oficial notificándole que los terrenos colindantes efectivamente habían sido adquiridos por Valderrama y que la nueva propiedad sería cercada de inmediato. Además, se le informaba que cualquier intrusión sería considerada allanamiento y tendría consecuencias legales. «¿Puede hacer esto?», preguntó Miguel a Laura, mostrándole la carta con manos temblorosas de rabia contenida. Laura la leyó detenidamente, su expresión tornándose cada vez más seria. «Legalmente sí. Son sus terrenos ahora, puede cercarlos y prohibir el paso, pero es un golpe bajo, específicamente dirigido a obstaculizar la rehabilitación de Tormenta». La situación parecía cada vez más desesperada. Sin acceso a aquellos campos, las opciones para ejercitar a Tormenta se reducían drásticamente. Podrían utilizar los caminos públicos, pero eran estrechos, a menudo transitados por vehículos, y no proporcionaban el espacio abierto que Tormenta necesitaba para moverse libremente. Fue en ese momento crítico cuando Carmen, quien había estado inusualmente callada durante días, se acercó a Miguel con una expresión decidida
que su hijo conocía bien. «Creo que ha llegado el momento de revisar los papeles de tu padre», dijo con voz firme. «Hay algo que deberías saber, algo que quizás pueda ayudarnos en esta situación». Miguel siguió a su madre hasta el pequeño desván de la casa, un espacio que rara vez visitaban. Allí, entre cajas polvorientas y recuerdos del pasado, Carmen extrajo un viejo baúl de madera que Miguel reconoció como perteneciente a su padre. Recordaba haberlo visto de niño, siempre cerrado, siempre guardado como un tesoro que no debía ser perturbado. «Tu padre quería que te entregara esto cuando fuera el momento adecuado», explicó Carmen mientras buscaba una pequeña llave en el bolsillo de su delantal. «Creo que ese momento ha llegado». Con manos ligeramente temblorosas, abrió el baúl. En su interior había carpetas, fotografías, algunos objetos personales que Miguel nunca había visto. Carmen extrajo un sobre amarillento, sellado y con el nombre de Miguel, escrito en la parte frontal, con la caligrafía firme y clara que recordaba de su padre. «Léelo», dijo Carmen entregándole el sobre. «Yo esperaré abajo con Laura». Solo en el desván, rodeado de los recuerdos tangibles e intangibles de su padre, Miguel abrió el sobre con cuidado reverencial. Dentro encontró varias páginas escritas a mano y un documento legal que, a primera vista, parecía una escritura de propiedad. Comenzó a leer la carta. «Querido Miguel, si estás leyendo esto, significa que tu madre ha decidido que es el momento adecuado para que conozcas una parte de mi vida que siempre mantuve en silencio. No por vergüenza, sino por el dolor que me causaba recordarla. Como quizás ya sepas, antes de ser mecánico, trabajé con caballos. No era solo un trabajo para mí, era mi pasión, mi vocación. Crecí rodeado de estos nobles animales en la granja de mi abuelo, y desde niño supe que quería dedicar mi vida a ellos. Mi primer empleo formal fue en las caballerizas de Fernando Valderrama, un hombre ya entonces conocido por su ambición desmedida y sus métodos cuestionables. Al principio, ignoré los rumores sobre su crueldad hacia los animales que no cumplían sus expectativas. Pensé que podría hacer una diferencia desde dentro, proteger a los caballos a mi cargo, enseñar métodos más humanos. Me equivoqué. Valderrama no toleraba opiniones contrarias a la suya, especialmente de un joven empleado sin influencias. Cuando me negué a maltratar a un potro que se resistía al entrenamiento, me despidió en el acto, amenazándome con asegurarse de que nunca más pudiera trabajar con caballos en la región. Fue un golpe devastador. Por un tiempo, caí en una depresión profunda. Tu madre, mi amada Carmen, fue mi ancla en esos tiempos oscuros. Fue ella quien me animó a reinventarme, a utilizar mi habilidad con las máquinas para abrir el taller mecánico, y aunque encontré satisfacción en mi nuevo oficio, una parte de mí siempre añoró el contacto con los caballos. Hay algo más que debes saber. Antes de trabajar para Valderrama, mi abuelo me legó una parcela de tierra que ha estado en nuestra familia por generaciones. Es pequeña, apenas 5 hectáreas, pero tiene un arroyo que la atraviesa y pastos que, en mi recuerdo, eran perfectos para caballos. Nunca la vendí, a pesar de las dificultades económicas que pasamos. No podía desprenderme de ese último vínculo con mi sueño. La parcela está a unos kilómetros del pueblo, en dirección a las montañas. Adjunto encontrarás la escritura y un mapa que dibujé para que puedas localizarla. Es tuya ahora, Miguel. Siempre lo ha sido. Haz con ella lo que tu corazón te dicte. No sé qué camino habrás elegido en la vida cuando leas esto, pero confío en que, sea cual sea, lo estés recorriendo con la misma integridad y pasión que siempre vi en ti, incluso cuando eras un niño. Con todo mi amor, tu padre. Miguel leyó la carta varias veces, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. La voz de su padre,
tan clara en aquellas líneas, le llegaba desde el pasado como un regalo inesperado, como una respuesta a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Examinó el documento legal y el mapa dibujado a mano. La parcela estaba efectivamente a unos kilómetros del pueblo, en una zona que conocía vagamente por sus excursiones juveniles. Recordaba un lugar de belleza agreste, con un pequeño valle protegido por colinas suaves y un arroyo cristalino. Nunca había imaginado que ese terreno pudiera pertenecer a su familia. Con el corazón acelerado, bajó las escaleras para encontrarse con Carmen y Laura, quienes esperaban expectantes en la cocina. «Lo sabías», dijo a su madre sin reproche. «Sabías que esto podría ayudarnos con Tormenta». Carmen asintió, sus ojos brillantes. «Sospechaba que podría ser útil, pero quería que descubrieras la historia de tu padre por ti mismo, en el momento adecuado». Laura, que había permanecido respetuosamente en silencio, miró a Miguel con curiosidad. «¿Qué has descubierto?». Miguel le tendió la carta y los documentos, observando su rostro mientras leía. Los ojos de Laura se abrieron con sorpresa y luego se iluminaron con esperanza. «Esto es increíble, Miguel. Una parcela propia, con agua y pastos. Exactamente lo que Tormenta necesita para su rehabilitación. Y mejor aún, Valderrama no tiene control sobre ella». «Tengo que verla», dijo Miguel, su mente ya trabajando a toda velocidad, planificando, soñando. Han pasado años desde que alguien la visitó. No sé en qué estado estará. «Iremos mañana», decidió Laura, con esa firmeza que Miguel había aprendido a amar. «Temprano, para tener todo el día para explorarla». Carmen observaba el intercambio con una sonrisa serena. «Tu padre estaría tan feliz, Miguel. Ver su tierra, su sueño, finalmente utilizada para ayudar a un caballo, para continuar lo que él no pudo terminar». La emoción en la voz de su madre conmovió profundamente a Miguel. Se acercó a ella y la abrazó con fuerza, agradeciendo silenciosamente por todo lo que había hecho, por mantener viva la memoria de su padre, por apoyarlo incondicionalmente en su empeño por salvar a Tormenta. Esa noche, mientras Miguel aplicaba el ungüento diario en la pata de Tormenta, le habló como siempre lo hacía, pero esta vez con un entusiasmo renovado. «Tengo una sorpresa para ti, amigo», le susurró, acariciando su cuello. «Un lugar donde podrás correr libremente, donde Valderrama no podrá molestarnos, un lugar que, de alguna manera, ha estado esperándonos todo este tiempo». Tormenta, como si entendiera cada palabra, inclinó su cabeza hacia Miguel en ese gesto de afecto que se había vuelto tan familiar entre ellos. Sus ojos, que ya no mostraban la tristeza profunda de los primeros días, parecían reflejar la esperanza que Miguel sentía. Al amanecer del día siguiente, Miguel, Laura y Carlos, quien había insistido en acompañarlos, se dirigieron hacia la parcela. Miguel conducía la camioneta del taller siguiendo el mapa dibujado por su padre, con una mezcla de anticipación y nerviosismo. ¿Qué encontrarían? ¿Estaría el terreno en condiciones de ser utilizado? ¿Habría alguien ocupándolo ilegalmente? Después de casi una hora de viaje, parte de él por caminos secundarios en condiciones precarias, llegaron a lo que, según el mapa, debía ser la entrada a la propiedad. Un viejo portón de madera, casi oculto por la vegetación, marcaba el límite. No había cerraduras ni candados. Nadie había considerado necesario asegurar un terreno aparentemente olvidado. Con esfuerzo, lograron abrir el portón y continuaron a pie, ya que el camino era demasiado estrecho y estaba demasiado descuidado para la camioneta. Tras caminar unos cientos de metros, el paisaje se abrió ante ellos y los tres se detuvieron, maravillados por la vista. El valle era más hermoso de lo que Miguel recordaba. Los años de abandono, lejos de deteriorarlo, parecían haberlo devuelto a un estado salvaje y prístino. El arroyo,
alimentado por las lluvias recientes, fluía con fuerza, y los pastos, aunque crecidos y sin mantenimiento, eran exuberantes. Había algunos árboles frutales, probablemente plantados por el abuelo de Miguel, que habían sobrevivido y crecido sin intervención humana. «Es perfecto», murmuró Laura, su voz teñida de asombro. «Con algo de trabajo esto podría ser un paraíso para Tormenta». Carlos, que había estado examinando el terreno con ojo experto, asintió entusiasmado. «El suelo es ideal para caballos, firme pero no demasiado duro, y la pendiente natural hacia el arroyo asegura un buen drenaje. Tu padre o su familia sabían lo que hacían cuando eligieron esta parcela». Miguel se dejó caer en la hierba, abrumado por la emoción. Este lugar, este pedazo de tierra que había permanecido en su familia durante generaciones, parecía haber estado esperando pacientemente a que él lo redescubriera, a que continuara el legado interrumpido de su padre. «Vamos a hacerlo», dijo con determinación. «Vamos a convertir este lugar en un hogar para Tormenta, y tal vez, con el tiempo, para otros caballos que, como él, necesiten una segunda oportunidad». Laura se sentó a su lado tomando su mano. «Estoy contigo en esto, Miguel. Cada paso del camino». Carlos, observando la escena con una sonrisa, añadió: «Y no estarán solos. Conozco a varias personas que estarían dispuestas a ayudar, gente que respeta lo que has hecho por Tormenta y que no simpatiza con los métodos de Valderrama». En ese momento, bajo el cielo despejado de la mañana, rodeado de la belleza natural de la tierra de su padre y con el apoyo de personas que creían en él, Miguel sintió que un nuevo capítulo comenzaba en su vida y en la de Tormenta. Un capítulo lleno de posibilidades, de esperanza, de sueños que después de tanto tiempo parecían finalmente al alcance de la mano. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad frenética. Miguel dividía su tiempo entre el taller, que no podía descuidar pues seguía siendo su principal fuente de ingresos, y la parcela, donde cada minuto libre era dedicado a transformar el terreno abandonado en un espacio adecuado para Tormenta. La tarea era monumental. Había que desbrozar años de vegetación salvaje, reparar cercas, construir un refugio básico para el caballo y crear un camino de acceso transitable para la camioneta. Lo que en un principio parecía un trabajo abrumador para un pequeño grupo de personas, pronto se convirtió en un proyecto comunitario que sorprendió a Miguel por su alcance. Carlos había cumplido su palabra. Poco a poco, vecinos, amigos, clientes del taller y hasta desconocidos que habían oído hablar de la historia de Tormenta comenzaron a aparecer en la parcela, ofreciendo sus manos, herramientas, materiales y lo más valioso de todo, su tiempo. Un granjero local llegó una mañana con su tractor para ayudar a limpiar el terreno más rápidamente. El carpintero del pueblo se presentó con madera donada y ayudó a construir un establo sencillo pero sólido. Incluso el doctor Ramírez colaboró, diseñando un espacio específicamente adaptado para continuar con la fisioterapia de Tormenta en el nuevo entorno. «Nunca imaginé que tanta gente se interesaría», confesó Miguel a Laura una tarde mientras observaban a un grupo de voluntarios terminar el vallado del perímetro. «Es abrumador, en el mejor sentido posible». Laura sonrió, apretando suavemente su mano. «Has inspirado a mucha gente, Miguel. Tu dedicación a Tormenta, tu negativa a rendirte cuando todo parecía imposible, eso resuena con las personas. Además», añadió con un guiño, «no subestimes cuánta gente en este pueblo estará feliz de hacer algo que moleste a Fernando Valderrama». Miguel rió ante este comentario, reconociendo su verdad. A lo largo de los años, Valderrama se había granjeado más enemigos que amigos con sus prácticas empresariales agresivas y su actitud despectiva hacia quienes consideraba inferiores.
Muchos de los voluntarios tenían sus propias historias sobre cómo el empresario les había perjudicado de alguna manera. La noticia de la transformación de la parcela no tardó en llegar a oídos de Valderrama. Miguel lo supo el día en que Ernesto, el capataz del centro ecuestre, apareció inesperadamente en el terreno. «Vengo por mi cuenta», aclaró de inmediato, levantando las manos en gesto conciliador al ver la expresión tensa de Miguel. «Valderrama está furioso. Se enteró de lo que estáis haciendo aquí y ha estado haciendo averiguaciones sobre la propiedad, buscando alguna manera de bloquearos. Esta tierra pertenece legalmente a mi familia desde hace generaciones», respondió Miguel con firmeza. «Tengo todos los papeles en regla». Ernesto asintió. «Lo sé, y eso es precisamente lo que lo tiene tan enfadado. No puede hacer nada legalmente para deteneros». Bajó la voz, aunque no había nadie cerca que pudiera escucharlos. «Ten cuidado, Miguel. Cuando Valderrama no puede conseguir lo que quiere por medios legales, a veces recurre a otras tácticas». La advertencia dejó a Miguel inquieto. No dudaba de la determinación de Valderrama para obstaculizar sus planes, pero se negaba a vivir con miedo. En lugar de eso, decidió acelerar los preparativos para trasladar a Tormenta a su nuevo hogar lo antes posible. Finalmente, tras casi un mes de trabajo intenso, la parcela estaba lista. El establo, aunque sencillo, ofrecía un refugio cálido y seguro. Los pastos habían sido acondicionados, creando áreas específicas para diferentes tipos de ejercicios terapéuticos. El camino de acceso había sido ensanchado y mejorado, permitiendo que la camioneta de Miguel o incluso un pequeño remolque para caballos pudiera llegar hasta el establo. El día del traslado de Tormenta amaneció claro y fresco, con ese aire limpio característico de las mañanas de principios de primavera. Miguel había alquilado un remolque adecuado para el transporte del caballo, no queriendo arriesgarse con soluciones improvisadas como la primera vez. Preparar a Tormenta para el viaje fue más sencillo de lo esperado. El caballo, que había desarrollado una confianza absoluta en Miguel, subió al remolque sin resistencia, como si entendiera que se dirigían hacia algo mejor. «Es increíble cómo ha cambiado», comentó Carlos, que había venido para ayudar con el traslado. «Recuerdo cuando lo conociste, lo asustado que estaba, lo desconfiado, y mírale ahora». Miguel sonrió con orgullo mientras aseguraba la puerta del remolque. Era cierto. El cambio en Tormenta era notable no solo en su condición física, que había mejorado enormemente gracias a la rehabilitación constante, sino también en su comportamiento. El caballo, que una vez había sido descartado como inútil, ahora irradiaba una nobleza y confianza que impresionaba a todos los que lo conocían. El viaje hasta la parcela transcurrió sin incidentes. Miguel conducía con extrema cautela, consciente de su preciada carga. Laura y Carlos lo seguían en otro vehículo, y detrás de ellos, para sorpresa de Miguel, se había formado una pequeña caravana de coches y camionetas. Parecía que muchos de los que habían ayudado a preparar el terreno querían ser testigos de la llegada de Tormenta a su nuevo hogar. Cuando por fin alcanzaron la propiedad y Miguel abrió la puerta del remolque, un silencio expectante se apoderó del grupo. Tormenta salió cautelosamente, sus sentidos en alerta máxima mientras evaluaba el entorno desconocido. Miguel lo guiaba con suavidad, hablándole en voz baja, tranquilizándolo. El momento en que Tormenta pisó el pasto de la parcela, algo mágico pareció suceder. El caballo, después de unos instantes de rigidez, comenzó a relajarse visiblemente. Sus orejas, antes tensas y alertas, se movieron con curiosidad. Sus hollares se dilataron, absorbiendo los múltiples aromas del campo abierto, y entonces, para asombro de todos los presentes, Tormenta hizo algo que Miguel jamás había visto antes. Dio unos pasos decididos,
alejándose de su guía, y de repente, a pesar de su pata lesionada, comenzó a trotar suavemente por el campo. No era un trote enérgico ni sostenido, sino más bien un movimiento tentativo, como si estuviera probando sus límites, redescubriendo una libertad que creía perdida. Pero lo más impresionante era la alegría evidente en cada paso, en la forma en que levantaba la cabeza, en el brillo de sus ojos. Los espectadores contuvieron el aliento, conscientes de estar presenciando algo extraordinario. Laura se acercó a Miguel y tomó su mano, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Lo has conseguido», susurró. «Realmente lo has conseguido». Miguel, demasiado emocionado para hablar, simplemente apretó su mano en respuesta, mientras observaba a Tormenta explorar lo que ahora era su hogar. En ese momento, todos los sacrificios, todas las noches sin dormir, todas las preocupaciones financieras, parecían un precio pequeño a pagar por la transformación que estaba presenciando. Después de unos minutos de exploración, Tormenta regresó trotando suavemente hacia Miguel, como si quisiera compartir su alegría con la persona que lo había salvado. Al alcanzarlo, el caballo apoyó suavemente su cabeza en el hombro de Miguel, en ese gesto de confianza y afecto que se había convertido en su forma particular de comunicación. «Bienvenido a casa, amigo», murmuró Miguel acariciando su cuello. «Bienvenido a casa». Los días siguientes establecieron una nueva rutina. Miguel reorganizó su horario de trabajo en el taller para poder pasar varias horas diarias en la parcela con Tormenta. Laura, quien había ajustado sus propias obligaciones profesionales, se unía a él siempre que podía, continuando con las sesiones de fisioterapia, ahora en un entorno mucho más favorable para la recuperación del caballo. El cambio en Tormenta era cada vez más evidente. El espacio abierto, el aire puro, la ausencia de estrés y la posibilidad de moverse libremente parecían haber acelerado su proceso de sanación. Su cojera, aunque todavía presente, era menos pronunciada cada día, y su energía y vitalidad habían aumentado notablemente. «Nunca pensé que lo vería así», comentó el doctor Ramírez durante una visita de seguimiento. «Has logrado lo que muchos considerarían un milagro, Miguel». «No es un milagro», respondió Miguel, repitiendo las mismas palabras que había dicho meses atrás. «Es trabajo duro, paciencia y amor, y mucha ayuda de personas buenas». Lo que Miguel no sabía era que, mientras Tormenta florecía en su nuevo hogar, Fernando Valderrama tramaba su próximo movimiento, uno que pondría a prueba todo lo que habían construido hasta entonces. La tranquilidad de aquellas primeras semanas en la parcela resultó ser solo la calma que precede a la tormenta. Una mañana, Miguel llegó al terreno para encontrar el portón de entrada forzado, y al acercarse al establo, descubrió con horror que alguien había saboteado las instalaciones durante la noche. Los depósitos de agua habían sido vaciados, parte del vallado estaba derribado, y lo más alarmante, el pequeño almacén donde guardaban el alimento y las medicinas para Tormenta había sido destrozado, con los suministros esparcidos e inutilizados. Tormenta, afortunadamente, estaba ileso. Lo encontró nervioso, pero físicamente bien, refugiado en un rincón del establo que había permanecido intacto. Al ver a Miguel, el caballo se acercó inmediatamente, buscando la seguridad y confianza que siempre encontraba en su presencia. «Tranquilo, amigo», lo calmó Miguel, acariciando su cuello mientras evaluaba los daños. «No voy a dejar que te pase nada». No necesitaba ser un genio para saber quién estaba detrás de aquello. La advertencia de Ernesto resonaba en su mente. Valderrama no se detendría ante nada para conseguir lo que quería, incluso si eso significaba recurrir a métodos poco éticos. La rabia inicial de Miguel pronto dio paso a una determinación fría.
No iba a permitir que Valderrama los intimidara, que destruyera lo que tanto esfuerzo les había costado construir. Llamó a Laura y a Carlos, quienes acudieron de inmediato, y luego se dirigió a la policía local para denunciar los hechos. Aunque no tenía pruebas concretas contra Valderrama, era importante dejar constancia oficial del incidente. El daño material era considerable pero reparable. Lo que más preocupaba a Miguel era el efecto que el estrés pudiera tener en la recuperación de Tormenta. Sin embargo, para su sorpresa, el caballo mostró una resiliencia notable. Después del susto inicial, continuó con sus ejercicios diarios como si nada hubiera pasado, manteniendo esa actitud tranquila y confiada que había desarrollado en los últimos meses. «Es como si supiera que no está solo en esto», comentó Laura una tarde, mientras observaban a Tormenta pastar tranquilamente, como si entendiera que hay toda una comunidad respaldándoos. Y efectivamente, la comunidad respondió con fuerza ante el ataque. La noticia del sabotaje se extendió rápidamente por el pueblo, generando una ola de indignación y solidaridad. Voluntarios llegaron para ayudar a reparar los daños, se organizaron turnos para vigilar la propiedad durante la noche, y varios vecinos incluso instalaron sistemas de seguridad donados para prevenir futuros incidentes. Pero la respuesta más sorprendente vino de donde menos lo esperaban. Una mañana, mientras Miguel y Laura trabajaban en reforzar el vallado, un coche lujoso se detuvo en la entrada de la parcela. De él descendió una mujer elegante, de unos 50 años, que Miguel reconoció inmediatamente como Elena Valderrama, la esposa de Fernando. «Quisiera hablar contigo, si es posible», dijo la mujer con voz suave pero decidida. Miguel, aunque receloso, asintió y la invitó a sentarse en el banco rústico que habían construido bajo un viejo roble. Laura, atenta a la situación, se mantuvo cerca pero dándoles espacio para conversar. «Primero, quiero disculparme por lo ocurrido», comenzó Elena sorprendiendo a Miguel. «No puedo probar que Fernando esté detrás de esto, pero lo conozco lo suficiente para saber que es muy probable que lo esté». Miguel guardó silencio, esperando que continuara. «Fernando no siempre fue así», prosiguió ella con cierta melancolía. «Hubo un tiempo en que amaba a los caballos por lo que son, no por lo que podían darle. Pero con los años, el éxito empresarial endureció su corazón. Comenzó a verlo todo en términos de ganancia y pérdida, incluso a los seres vivos». Elena hizo una pausa, como reuniendo fuerzas para lo que estaba a punto de decir. «He venido porque quiero que sepas que no todos los Valderrama compartimos esa visión. He visto lo que has logrado con Tormenta, lo que has construido aquí. Es inspirador». «Gracias», respondió Miguel, aún confundido por esta inesperada visita. «Pero no entiendo qué busca exactamente». Elena sonrió levemente. «Justicia, quizás, o redención. He hablado con Fernando. Le he dicho que si vuelve a sabotear tu propiedad o a dañar a Tormenta de cualquier manera, me divorciaré de él y me aseguraré de que todos conozcan la verdadera razón». La determinación en su voz dejó claro que no era una amenaza vacía. «No puedo garantizar que funcionará para siempre», continuó, «pero Fernando valora su reputación y su matrimonio lo suficiente como para pensárselo 2 veces antes de actuar». Antes de que Miguel pudiera responder, el sonido de cascos acercándose llamó su atención. Tormenta, que generalmente se mantenía alejado de los extraños, se aproximaba con paso decidido hacia ellos. Se detuvo frente a Elena, observándola con esa inteligencia tranquila que Miguel había llegado a conocer también. «Es hermoso», dijo Elena, extendiendo lentamente su mano. Para sorpresa de Miguel, Tormenta permitió que lo acariciara, inclinando ligeramente su cabeza hacia ella. «Y más importante aún, es feliz. Cualquiera puede verlo». Aquel simple gesto, la aceptación de Tormenta hacia Elena, pareció sellar un acuerdo tácito. Elena se despidió poco después,
dejando a Miguel con la sensación de que, de algún modo, el conflicto con Valderrama había comenzado a resolverse de una manera que nunca habría imaginado. Las semanas siguientes transcurrieron sin incidentes. No hubo más sabotajes, ni amenazas, ni visitas inesperadas de Valderrama. Miguel continuó con la rehabilitación de Tormenta, cuya mejoría era cada día más evidente. La cojera, aunque todavía perceptible en ciertos movimientos, ya no limitaba significativamente su actividad. Un domingo soleado de finales de primavera, Miguel organizó una pequeña celebración en la parcela para agradecer a todos los que habían ayudado en el proyecto. Era también una especie de inauguración no oficial de lo que, con el tiempo, esperaba convertir en un refugio para caballos rescatados. Entre los invitados estaba el doctor Ramírez, quien había estado siguiendo de cerca la evolución de Tormenta. Después de examinarlo, se acercó a Miguel con una sonrisa de satisfacción. «Su recuperación es asombrosa», declaró. «Mucho mejor de lo que nunca imaginé posible. Creo que ha llegado el momento de que intentes algo más que simples paseos». Miguel miró al veterinario con curiosidad. «¿A qué te refieres exactamente?» «A que Tormenta está listo para ser montado de verdad. No solo al paso o en trote suave, sino para una cabalgata completa. Su musculatura se ha desarrollado perfectamente para compensar la lesión y su confianza está en su punto máximo». La idea emocionó a Miguel, pero también lo puso nervioso. Hasta entonces, sus sesiones de equitación con Tormenta habían sido muy controladas, siempre priorizando la seguridad y la recuperación del caballo. Laura, que había escuchado la conversación, se acercó con entusiasmo. «Es una idea maravillosa, y qué mejor momento que ahora, con todos aquellos que os han apoyado como testigos». Así, ante la atenta mirada de familiares, amigos y vecinos, Miguel montó a Tormenta y por primera vez lo guió hacia campo abierto. Al principio avanzaron despacio, pero gradualmente, siguiendo el instinto y las señales que Tormenta le daba, Miguel le permitió aumentar el ritmo. Lo que siguió quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Tormenta, el caballo que una vez fue considerado inútil y desechable, comenzó a galopar con una gracia y potencia que nadie, ni siquiera Miguel, había visto antes. Su pata lesionada, fortalecida por meses de cuidados y ejercicios, sostenía su peso sin dificultad mientras recorría el perímetro de la parcela a toda velocidad. Miguel, perfectamente sincronizado con los movimientos de Tormenta, experimentó una libertad y alegría que nunca antes había sentido. Era como si juntos hubieran trascendido todas las limitaciones, todos los obstáculos que el destino y ciertos hombres habían puesto en su camino. Cuando finalmente regresaron junto al grupo, los aplausos y vítores eran ensordecedores. Laura corrió hacia ellos, sus ojos brillantes de emoción y orgullo. Carmen lloraba abiertamente, sabiendo que en ese momento el espíritu de su esposo estaba presente, que su legado había florecido de la manera más hermosa posible. En los meses y años siguientes, la parcela se transformó gradualmente en el refugio con el que Miguel había soñado. Segunda oportunidad, lo llamó, en honor a Tormenta y a todos los caballos que llegarían después, buscando una nueva vida. Laura, ahora su esposa y socia, aportó su experiencia veterinaria y su pasión, convirtiendo el refugio en un referente regional para la rehabilitación equina. En cuanto a Fernando Valderrama, el tiempo y la presión social lograron lo que las confrontaciones directas no habían conseguido. Poco a poco, sus métodos comenzaron a cambiar. Nunca llegó a ser amigo de Miguel, pero desarrolló un respeto reticente por lo que había logrado, e incluso eventualmente envió algunos caballos lesionados al refugio en lugar de deshacerse de ellos. Y Tormenta, el caballo que nadie quería,
se convirtió en un símbolo viviente de resiliencia y superación, enseñando con su ejemplo que las segundas oportunidades, cuando se ofrecen con amor y paciencia, pueden transformar no solo una vida, sino muchas. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Miguel aún dedicaba un momento a estar a solas con Tormenta, manteniendo viva esa conexión especial que había cambiado el curso de sus vidas. Y en esos momentos tranquilos, mientras acariciaba su cuello y le susurraba palabras de afecto, Miguel sabía con certeza que no había sido él quien había salvado a Tormenta, sino Tormenta quien, de muchas maneras, lo había salvado a él.